Vamos a presentar, ese es mi disclaimer. Y epilepsia en números. La epilepsia es uno de los trastornos cerebrales más graves y comunes a nivel mundial. No distingue ni edad, ni raza, ni nacionalidad, ni tampoco tiene límites geográficos. Afecta a 1 de cada 26 personas y la más común en los adultos es la crisis de inicio focal. Aproximadamente 65 millones de personas en el mundo tienen epilepsia. Y la presencia de 2 o más crisis epilépticas con una separación de 24 horas. Actualmente la ILAE ha decidido que este sería como el tipo para poder hacer el diagnóstico de epilepsia. Estas son algunas abreviaciones que vamos a estar utilizando de los fármacos. Y bueno, ¿por qué tratar la epilepsia? Primero, para mejorar la calidad de vida de los pacientes. En segundo, porque el daño cognitivo, físico, social, emocional que pueden provocar las crisis epilépticas no controladas es dañino para la persona y es necesario tratarlas. Porque hay riesgos. La epilepsia también puede matar, el SUDEP, ¿no? El riesgo de muerte súbita, el riesgo de un estado epiléptico, de un estado subepiléptico. Porque hay que obtener la libertad de crisis con los mínimos efectos adversos. Y una cuestión también muy interesante es que con los fármacos antiepilépticos hasta el 70% de los pacientes pueden estar libres de crisis. Menor control de crisis con el tratamiento tardío, que era algo que también estábamos platicando ahorita. Mientras más tarde demos un tratamiento antiepiléptico, más difícil nos va a ser que el paciente esté controlado. Esta es la nueva clasificación de la epilepsia. Esta es una traducción de Schaeffer. En esta nueva clasificación lo que trataron de hacer fue dividir en 3 grandes pilares. El primer gran pilar es ver qué tipo de crisis es, diagnosticarla, si es focal, si es generalizada o si es desconocida. Una vez teniendo el tipo de crisis, podemos englobarlo ya en un tipo de epilepsia. Si vuelve a ser focal, si es generalizada, combinada, que son generalizadas y focales, o secundariamente generalizadas o desconocidas. Y si se puede englobar también en algún tipo de síndrome epiléptico. Pero si nos damos cuenta de este lado, tenemos también las comorbilidades y la etiología. La etiología, que es algo que también estaba hablando el doctor Suástegui, puede ser estructural, puede ser genética, infecciosa, metabólica, inmune o desconocida. Y algo que también englobaron son las comorbilidades, porque el paciente que tiene epilepsia y que vive con epilepsia muchas veces no solamente tiene epilepsia, también tiene otras enfermedades. Y ese es un punto para poder dar un tratamiento eficaz, porque muchos de los tratamientos y los fármacos actuales tienen muchas interacciones medicamentosas. Entonces es ahí donde nos viene la duda de, bueno, ¿qué tipo de medicamento antiepiléptico voy a dar? Si tiene un montón de medicamentos antes para otras enfermedades, van a interactuar y al final no va a ser un paciente controlado. Bien, para hablar un poquito más de los fármacos, estas son las generaciones de fármacos antiepilépticos según la historia. Si nos damos cuenta, empezamos con bromuros y de ahí fuimos avanzando con fenitoína, que es uno de los fármacos más viejitos que podemos tener, primidona, diazepam, carbamazepina, clobazam, y después vamos a la tercera generación, que ya tenemos acá topiramato, oxcarba, levetiracetam, lacosamida y uno de los más nuevos, que es brivaracetam. El mecanismo de los fármacos. En este slide tengo la membrana con varios de los medicamentos y sus mecanismos de acción. Por ejemplo, tenemos carbamazepina, oxcarga, lamotrigina, que inhibe los canales de sodio, valproato, que inhibe la recaptura de GABA, etosuxamida, levetiracetam, que modula la proteína ICB2A, las benzodiazepinas. Y aquí están los nuevos, o algunos de los nuevos. Retigabina, que si bien era retigabina uno de los fármacos más que controlaba mejor a los pacientes, tenía como efectos adversos la coloración azul de las mucosas, entonces fue sacado del mercado. La cosamida, sonizamida, brivaracetam, perapam. Y les comento esto para
que evaluemos por qué, aunque existen nuevos fármacos, aún sigue la farmacoresistencia y aún sigue la cuestión de dejar el fármaco, el no apego al tratamiento de parte también de los pacientes. Hay un estudio de Jovinga que dice que del 20 al 30% de los pacientes dejan los medicamentos por los efectos adversos. Los fármacos más antiguos, mientras más antiguo es el fármaco, más efectos adversos va a tener. Y si esa es una de las razones por las cuales los pacientes dejan el medicamento y hay una farmacoresistencia, mientras más nuevo es el fármaco, menos hay. Todos los fármacos tienen efectos adversos, todos, no hay uno que no tenga, pero mientras más, menos efectos adversos tenga, el paciente pueda tolerarlos, más apego va a tener. En este estudio que se hizo de Kwan y Brody, también hablan de la efectividad del primer fármaco antiepiléptico. Mientras tengamos un paciente en monoterapia, si nos damos cuenta, la libertad de crisis con el primer y segundo fármaco antiepiléptico es demasiado alta, es el 50.5%. Ya con 2 FAES, solamente el 11%, y más de 3 FAES, el 4%. Esa es la importancia de hacer un buen diagnóstico y de dar un tratamiento eficaz y certero, porque de nada sirve tener a un paciente con 4, 5 o incluso hasta 9, que he llegado a ver que hay pacientes que se toman la farmacia entera para controlar sus crisis y aún así no están controlados, porque ya tienen una farmacoresistencia. En este artículo lo que habla es y menciona es que si tú estás cambiando continuamente los fármacos, más de 2, 3 veces en unas 6 meses, si estamos añadiendo, quitando y añadiendo y quitando fármacos, haces al paciente cada vez más resistente. De hecho, en este artículo menciona que hay un 16% de que te falle el nuevo tratamiento por el cual lo estás cambiando. Entonces es muy importante hacer el diagnóstico certero para poder brindar un tratamiento efectivo al paciente y no estarle también disminuyendo la posibilidad de tener un control. El porcentaje de libertad de crisis con los nuevos fármacos antiepilépticos, estudios a 3 meses. Tenemos topiramato, que tiene un porcentaje de 6.3, levetiracetam con un porcentaje de 6.5 y brivaracetam con un porcentaje de 5.2. Estos son los fármacos de los nuevos fármacos que hemos visto que tienen un porcentaje de libertad de crisis, ya sea en terapia de adición o en monoterapia. Y para poder hablar de ellos, les voy a presentar 2 de los nuevos, que es la cosamida. Indicaciones: está indicado como monoterapia en el tratamiento de las crisis de inicio focal en pacientes con epilepsia a partir de los 17 años de edad, como terapia de adición en el tratamiento de las crisis de inicio focal con o sin generalización secundaria en pacientes con epilepsia de 17 años o más. Su mecanismo de acción es aumenta de forma selectiva la inactivación lenta de los canales de sodio. Hay presentaciones orales de tabletas de 50, 100, 150 y 200, solución inyectable y solución oral. Las dosis es 50 miligramos 2 veces al día, con un incremento de 100 miligramos 2 veces al día, después de una semana hasta una dosis máxima de 400 miligramos. ¿Cuáles son los beneficios y las contraindicaciones también de este fármaco? Bueno, se absorbe completamente después de la administración oral, sin importar si hay bolo alimenticio o no. Tiene una eliminación vía renal del 95% y no requiere un ajuste con daño severo renal, solamente el daño severo, no un daño medio. Y una de las cosas o de las bondades de este medicamento son las pocas interacciones medicamentosas. Hemos visto en varios artículos y varios expertos en el tema nos han mencionado que incluso hay artículos y hay experiencia clínica de doctores que lo utilizan en pacientes con cáncer, que sabemos que este tipo de pacientes tienen demasiados fármacos y pueden llegar a tener algún tipo de crisis. Bueno, la cosamida no tiene tanta interacción con los demás medicamentos. No se recomienda su uso en mujeres embarazadas. Y también menciona una cuestión de la enfermedad cardíaca, ya que puede incrementar el intervalo PR. Esto solamente se demostró en estudios preclínicos
En la clínica hay muy pocos casos, sin embargo se recomienda utilizarlo con precaución y siempre evaluando al paciente. Como les mencionaba, hay varios artículos que nos demuestran su efectividad y su seguridad. Aquí vemos que con 400 miligramos al día, que son las dosis máximas, hay una significancia estadística, y también que los efectos adversos son mínimos o bien tolerados por los pacientes. Y bien, también se hicieron estudios para monoterapia, para poder dar su estudio en monoterapia. El doctor Bulac en el 2018 hace un estudio de no inferioridad versus carbamazepina de prolongación prolongada, y nos damos cuenta que el 74% con lacosamida está libre de crisis versus el 70% con carbamazepina. En mayores de 65 años, el 73% queda libre de crisis con lacosamida y el 60% con carbamazepina a dosis máximas de 80 miligramos. Es por ello que se puede utilizar como monoterapia y es una de las opciones para dar un tratamiento eficaz. Brivaracetam, que es de la familia de los cetams, su predecesor, levetiracetam, es uno de los fármacos más conocidos, más seguros y más utilizados. Brivaracetam tiene una presentación de 25, 50 y 100 miligramos y una solución en bolo sin dilución de 10 miligramos. Y está indicada como terapia de adición en el tratamiento de crisis de inicio focal con o sin generalización o combinada, también basándonos en la nueva clasificación, en pacientes mayores de 16 años. No requiere titulación, esa también es una de las noblezas de este fármaco, y las dosis terapéuticas son desde el día 1 y la dosis recomendada es de 100 miligramos al día. Con base a la respuesta del paciente, la dosis puede ajustarse entre 50 y 200 miligramos al día. Las propiedades es que no se requiere un ajuste de dosis en el adulto mayor. Si bien sabemos que muchos de los FAES antiguos necesitan ajustarse mientras la edad aumenta, en este caso no. El uso de otros FAES, inductores enzimáticos, aumentan la depuración, pero no es clínicamente relevante. En pacientes que tienen daño hepático severo, pues se requiere un ajuste de dosis. Es bioequivalente, por lo tanto puedes pasar de formulaciones a formulaciones sin necesidad de hacer una titulación, y no tiene tantos efectos adversos. De hecho, no afecta la concentración de otros FAES ni interactúa con los anticonceptivos, que era algo que también hablaba el doctor Suástegui. Les menciono también algunos artículos en donde se comprueban la eficacia y la seguridad de este fármaco. Las libertades de crisis, que son tasas estadísticamente significativas, a 50, 100 y 200 miligramos al día. En conclusión, hablando de nuevos fármacos, sabemos que con los fármacos antiepilépticos el 70% de los pacientes pueden estar libres de crisis, que del 20 al 30% de los pacientes dejan el tratamiento por efectos adversos, y los nuevos FAES cuentan con menor cantidad de efectos adversos y menos interacciones medicamentosas, lo que los hace más seguros y más eficaces. Y que brindar un tratamiento eficaz temprano disminuye el daño potencial físico, cognitivo, social y emocional del paciente para mejorar su calidad de vida. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Miranda, por este panorama general. Recordamos que al final daremos algunos minutos para alguna pregunta, si hay algo que... Bueno. Vamos a continuar con el programa. Vamos a presentar con mucho gusto al doctor Carlos G. Aguirre Velázquez, quien viene de parte del laboratorio Fan Health and Mount Pharma. Él es médico egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Está certificado por pediatría y por el Consejo de Neuropediatría. Actualmente es maestro de cátedra de la materia de neurología del TEC de Monterrey, Campus Salud. Su práctica privada la ejerce en cuanto a los temas de neurología y de psicología integral. El doctor además tiene un curso de medicina canábica en la Universidad de San Diego, en California, por lo cual lo hemos invitado para que nos hable de un tema nuevo, de un tema controversial, que son los mitos y realidades del uso de la cannabis
medicinal en epilepsia. Gracias, doctor. Bien, pues buenos días. Quiero agradecer la invitación para estar aquí con ustedes en este congreso, en este bonito hospital Ángeles. Estuve viendo un poco el área, está hermoso el concepto, ¿verdad?, que tienen. Felicidades al Hospital Ángeles. Y también agradecer a los patrocinadores del evento, permitirme compartir con ustedes esta experiencia del uso del cannabidiol. Como ustedes vieron en una de las diapositivas de la doctora Faride, tenía en esa curva de nuevos antiepilépticos, en la parte de arriba el cannabidiol, que es una sustancia nueva que está ingresando en nuestro arsenal terapéutico, no libre de controversias, pero creo que esto ha sido más que todo por desinformación o mala información, muchas veces por los medios masivos, las redes sociales, ¿verdad? Se van transmitiendo conceptos que no están muy apegados a los criterios científicos. Y realmente lo que nosotros estamos tratando de hacer para el beneficio de nuestros pacientes, pues es de ubicarlo en el contexto totalmente ético y científico como una sustancia de nivel farmacológico que nos puede ayudar en estas patologías. ¿Qué pasa? Un poquito de dificultad técnica. Les comento que nosotros en Monterrey tuvimos la oportunidad de conocer a la primera paciente tratada con cannabis medicinal por epilepsia refractaria, que es la niña Grace Elizalde. Estos pacientes, sus familiares, hicieron toda una lucha, como ustedes saben, legal, para poder conseguir un producto importado con cannabidiol y THC, lo cual sabemos que tiene una restricción importante en nuestras leyes. Entonces ellos lograron, después de mucho esfuerzo, conseguir el amparo y empezaron a dar el tratamiento. Su niña tiene un síndrome de Lennox-Gastaut, que es una epilepsia de muy difícil control, ya había pasado por la mayoría de los antiepilépticos que vimos ahorita en la plática, incluso cirugía, y pues no había tenido un control adecuado de las crisis, ¿no? Entonces esto fue en la ciudad de Monterrey y nosotros como neurólogos pediatras empezamos a ver que había una necesidad de responderle al público y a nuestros pacientes, porque empezaron a preguntarnos, oye, a mi niña no le va a dar y a mi niño no es candidato. Y entonces realizamos una especie de consenso ahí local entre los neurólogos pediatras y revisamos la información que había en ese momento. Estamos hablando de finales del 2014, principios del 2015, y realmente había poca información, pero logramos establecer, digamos, un consenso de qué íbamos o cómo íbamos a abordar este tratamiento, ¿no? Aquí pueden ver al doctor Meshulam, que es uno considerado como padre de los investigadores sobre el sistema endocannabinoide. Descubrió los receptores para THC y bueno, era un receptor que se sabía que respondía al THC, pero no se conocía todavía cuál era el cannabinoide endógeno, o sea, no se había descubierto todavía, y él junto con otros investigadores descubrieron la anandamida. La anandamida es la sustancia endógena cannabinoide, que por cierto el nombre de ananda es del sánscrito y que quiere decir estado de paz y felicidad, ¿verdad? Que es lo que produce precisamente el endocannabinoide. Bueno, él dice que no solamente los pacientes tienen derecho a buscar
alivio con este recurso terapéutico, sino que también nosotros como médicos tenemos el derecho a poder disponer legalmente y éticamente de estos productos medicinales. Bien, el concepto que estoy manejando en mi ciudad, en Monterrey, es de cannabis medicinal científica. Esto para hacernos un poquito la diferencia sobre lo que sería la utilización de productos herbolarios o productos artesanales en base a cannabis. Y estamos sometiendo entonces esta sustancia a los criterios científicos. ¿Qué es la cannabis medicinal científica? Bueno, es un desarrollo disruptivo en medicina, es decir, que viene a romper más o menos la línea que estamos utilizando desde hace ya muchos años, que es la investigación básica, investigación en animales, pruebas en humanos sanos y después pruebas en humanos enfermos. Aquí en este desarrollo, como ustedes saben, se han brincado algunas de estas etapas y entró la medicina canábica a tratar pacientes directamente, ¿no? Por eso le llamamos disruptivo. Puede ser una respuesta a necesidad de muchos casos, como se mencionó este porcentaje del 30% de pacientes refractarios en epilepsia y en otras enfermedades también, ¿no? También los médicos que nos vemos en apuros para tratar a nuestros pacientes, ¿verdad? Controlarlos o aliviarlos, ¿verdad?, de su sintomatología. Utilizar este recurso en una base científica como un tratamiento coadyuvante, de ninguna manera es un tratamiento que suplanta a los tratamientos médicos ya establecidos, que como vimos algunos, en el caso de los antiepilépticos, tienen unas tasas importantes para liberar al paciente de sus crisis. Entonces no ocupa un lugar de primera línea todavía estos medicamentos, ni lo estamos promoviendo como tales. Otorgar alivio sintomático y mejorar la calidad de vida serían los objetivos de utilizar este tipo de fármacos. Y bueno, tenemos la oportunidad de ser pioneros en investigación en un nuevo campo médico. Desconocemos mucho de lo que es el sistema endocannabinoide, qué funciones tiene. Sabemos que afecta muchísimas la fisiología, tanto del sistema nervioso como de otros órganos. Y bueno, es una oportunidad de investigar tanto básico como clínicamente, y afortunadamente ya las legislaciones modificadas nos van a dar esa opción. ¿Qué es lo que no es medicina canábica científica? Pues no es una medicina alternativa. Basamos un diagnóstico primero completo, un conocimiento del paciente, tener sus diagnósticos bien demostrados y después ir documentando las mejorías y poder hacer estadísticas. No son remedios caseros, no es para prepararse en casa como una receta de cocina, lo cual no es seguro y puede ser incluso peligroso para el paciente. Tampoco fomentamos el uso de la marihuana como tal, ¿verdad? No es recetar una droga. Algunos pacientes preguntaban, ¿cómo? Si mi niño no puede fumar, ¿verdad? ¿Cómo se la va a fumar? Pues no, no es así, ¿verdad? No es la droga directa. Tampoco es para desplazar tratamientos médicos de conocida eficacia, ni hacer pirateo de pacientes. De hecho, en donde yo trabajo, en la clínica en Igualmedi, que es un grupo de especialistas, pues colaboramos. Está viendo el paciente, a lo mejor un neurólogo de adultos o algún colega de medicina del dolor, entonces el paciente va con nosotros buscando una opción que complemente, ¿no? Entonces vamos a trabajar ahí en equipo. No es una moda o movimiento por prodrogas, ¿verdad? Y es una planta que ofrece algunos productos que pueden mejorar donde otros medicamentos no lo han logrado hacer de forma completa. Creo que este es un punto bien importante de diferenciación que muchas veces el público, incluso los médicos, no desconocemos, que es la diferencia entre lo que se conoce como marihuana y lo que se conoce como hemp o cáñamo, ¿verdad? Y esto radica básicamente en la concentración que tienen de los cannabinoides, en especial del THC. Un investigador de Canadá, investigando la genética de estas plantas y las concentraciones de cannabinoides, nos dio esta regla de oro, ¿no? Más de 0.3% de THC sería marihuana y menos sería cáñamo. Que de hecho este porcentaje se ha utilizado a veces también con fines legales para decir cuál es una droga y cuál es una planta que no es droga.
El espectro en el que hay escritos, en el que hay, digamos, experiencias o los mismos pacientes reportado mejorías es muy amplia. Se ha aplicado, como les digo, de diferentes enfermedades primero, después para conocer cuáles son los cannabinoides que pueden estar influyendo en esa patología y finalmente los grupos de enfermedades, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, en el campo de la neurología, cómo se puede aplicar en la enfermedad de tics, en Tourette, epilepsia, convulsiones, Alzheimer, Parkinson, y hay muchos reportes de un caso, de varios casos, ¿no? No hay muchos estudios de grupos control con placebo. De hecho, nosotros tratamos de hacer esto en nuestra ciudad, en el TEC de Monterrey, donde tenemos la oportunidad de trabajar, tenemos residentes de neurología, ellos hacen tesis, hay obligación de hacer estudios de investigación continuos, y los comités de ética e investigación nos dijeron que no iban a autorizar ningún protocolo en el que utilizáramos cannabidiol porque no era un fármaco, porque no era un medicamento, que era un suplemento alimenticio. Y como ustedes saben, así estuvo la clasificación que le dio la COFEPRIS, ¿no? Pero entonces dijimos, bueno, si no podemos hacer estudios de ese control hasta ahorita, ¿qué vamos a hacer? Nos pusimos a estudiar en este consenso en el 2015, después reportes de casos locales en nuestra ciudad y empezamos a hacer una investigación observacional epidemiológica en nuestro país en epilepsia refractaria y en esclerosis tuberosa. Posteriormente ya hubo la oportunidad de hacer un estudio retrospectivo de casos en los que pudimos nosotros controlar directamente a estos pacientes y tener ya una idea más objetiva de cuál era el beneficio, ¿no? Nuestro proyecto de investigación en el TEC pues, es ampliarnos ahora hacia las encefalopatías epilépticas graves, como es el síndrome de West y el síndrome de Lennox-Gastaut, para poder empezar a hacer estas pruebas y tener la significancia estadística como en otros fármacos. También hay nuestro interés en otra línea de investigación que es el autismo y básicamente sobre la parte de los síntomas de regulación emocional, en el cual tenemos ya algunas experiencias aisladas con muy buenos resultados. Bien, este es el primer trabajo que publicamos, que es un reporte a nivel de encuesta por redes sociales del uso de la medicina canábica en niños mexicanos. Algunos de estos pacientes eran tratados por médicos, otros no. Les voy a presentar qué es lo que obtuvimos. Este es un segundo artículo que publicamos del mismo tema, epilepsia refractaria, pero en esclerosis tuberosa, y utilizamos también esta metodología. Una encuesta estructurada, bien diseñada y distribuida por redes sociales, donde veíamos que los pacientes reportaban, los padres, 80-90% de mejoría en las crisis convulsivas. Y el tercer trabajo que está ya por publicarse es un estudio retrospectivo de casos pre y post de epilepsia refractaria con cannabidiol. Este trabajo lo presentamos en el Congreso de Neuropediatría de este año y obtuvimos por ahí un segundo lugar por metodología científica. Entonces, ¿cómo vimos este panorama inicial? ¿Verdad? A través de estas encuestas, ahí tienen algunos números donde podemos localizar 53 casos de encuestas bien contestadas de utilización de cannabidiol en niños con epilepsia. Y bueno, había algunas encuestas también de otros países de Latinoamérica. ¿Qué nos reportaban? Principalmente aquí en la Ciudad de México estaban la mayoría de los casos, 16 aquí en México, después en nuestro estado, Nuevo León, 6 casos y luego una distribución ahí en otros estados de la República. El predominio de sexo masculino, ¿verdad?, en estas encuestas, y los rangos de edad que teníamos eran desde meses, pacientes de 9 meses hasta 18 años que ya estaban recibiendo algún tratamiento con cannabis medicinal. Los diagnósticos pues eran muy variados, pero teníamos ahí algunos síndromes epilépticos bien conocidos. La mayoría tenían el síndrome de Lennox-Gastaut y epilepsia inespecífica, pero de tipo refractaria. Estos son el número de medicamentos que los pacientes habían probado para tratar la epilepsia.
Ustedes pueden ver ahí, como lo mencionaba la doctora Farideh, hasta 10 anticonvulsivos, ¿verdad? En 33% de los casos, ¿no? Entonces eran pacientes ya multitratados, sin control, y en el cual esta era una opción de tratamiento, digamos, compasivo, agregado a lo que ya estaban recibiendo. Encontramos que había diferentes productos que estaban circulando en el país, ¿verdad? Aún antes de las modificaciones legales, ¿no? O sea, la gente se había hecho de recursos para encontrarlos. Entonces teníamos estos productos. El mayor que se usaba más era el RSHO, que viene de California, es un producto de cáñamo, exclusivamente con cannabidiol. Luego tendríamos el Charlotte Web, que es una combinación de cannabidiol y THC, ¿verdad? Y finalmente en otros están los productos artesanales, o sea que los mismos familiares producían, y ellos nos estaban reportando mejorías en forma así subjetiva en la frecuencia, la duración y la intensidad de las crisis convulsivas. Podemos tener unos datos preguntando en las encuestas el número de crisis antes y después de los tratamientos, y veíamos cómo reportaban libertad de crisis en el 16%, que era una tasa bastante alta, ¿verdad? Pero claro, en todos estos trabajos sabemos que el efecto placebo ocupa más o menos un 19% de los casos, ¿no? Y de ahí otras mejorías también. Empeoramiento, si se fijan en la última, se ha reportado hasta en un 4.6%, y es un punto que hay que estar vigilando. Algunos pacientes desarrollan aumento de las crisis. ¿Por qué? Porque su sistema endocannabinoide está respondiendo diferente a otros, afortunadamente son la minoría, ¿no? Al comparar la efectividad del cannabidiol con otros anticonvulsivos, veíamos que más o menos ocupa un porcentaje parecido al clobazam. Pero como les digo, todo esto era a nivel de encuesta nada más. Algo que nos llamó mucho la atención es que las dosis ponderales eran muy bajas comparadas con las que estaban reportadas en la literatura internacional, y la mayoría de los pacientes recibían de 1 a 3.9 miligramos por kilo por día del cannabidiol, en los que podíamos hacer las medidas, ¿no? Y esto contrastaba mucho con los trabajos de Devinsky, que son metodológicamente muy bien llevados y publicados, que nos hablan de dosis de 10 miligramos por kilo hasta 20 o 25, que nos parecía una diferencia muy importante. Los familiares también reportaban mejorías en el estado emocional, cognición, sueño y hábitos de alimentación del paciente, mejorando pues en cierta proporción la calidad de vida, ¿no? En cuanto a los efectos adversos, estuvimos preguntando alguna lista de síntomas adversos ya conocidos de los anticonvulsivos, más lo que los pacientes quisieron expresar en forma abierta. Y teníamos pues un buen porcentaje de pacientes que no tenían ninguno, 58% no reportaban nada y un 42% reportaban algún efecto adverso, que solía ser de intensidad leve a moderada. Ahí ven ustedes algunos de ellos, de los más frecuentes: cambios del hábito intestinal, del sueño, ¿verdad? Y lo que nos preocupaba un poquito era el aumento de crisis convulsivas. Bien, ahora, entonces, nosotros empezamos a trabajar con este producto cannabidiol puro en los pacientes en la clínica, y les voy a presentar qué es lo que pudimos ya identificar directamente nosotros, ¿no? Bueno, esta es la introducción del trabajo, lo que consideramos epilepsia refractaria, y el propósito de nuestro estudio pues era describir esta experiencia a nivel de pacientes privados con cannabidiol. El estudio es retrospectivo, serie de casos. Bien, lo que estuvimos revisando los expedientes, encontramos 70 pacientes que habíamos indicado este tratamiento entre 1 y 17 años de edad con los criterios de epilepsia refractaria. Sin embargo, de estos 70 pacientes fuimos depurando por el seguimiento, los pacientes que pudimos tener un seguimiento adecuado, un registro de crisis, ¿no? Utilizamos una fórmula de cannabidiol de 5.000 miligramos en 236 mililitros, que nos da aproximadamente 21 miligramos por mililitro, libre de THC y disuelto en aceite de coco.
Las dosis variaron entre 1 hasta 11.8 con un promedio de 4.3 miligramos por kilo por día. Y evaluamos la frecuencia de crisis convulsivas, los efectos secundarios. Este es el flujograma del estudio, no sé si alcanzan a ver los números, pero quedamos finalmente con 37 pacientes que cumplieron todos los criterios de seguimiento, apego, dosificación, en los que se fueron excluyendo 2 por falta de mejoría, 2 por agravación de las crisis, 3 por efectos adversos y 2 que fallecieron por neumonías intercurrentes, lo cual es una complicación frecuente de pacientes neurológicamente afectados. Pero ahí tuvimos los seguimientos hasta 12 meses, algunos pacientes llegaron en este seguimiento. En cuanto a los diagnósticos, todos tenían epilepsia refractaria, pero de diferente etiología. Aquí están los números del flujograma ya más claros. Y el rango de edades y sexo, teníamos desde 6 meses hasta 17, con un promedio de 7 años, ¿verdad? Con predominio nuevamente del sexo masculino. Estas son las etiologías. En la etiología adquirida de la epilepsia, posencefalitis, tenemos un caso de un tumor de amartoma hipotalámico que estamos siguiendo. También una evolución interesante porque se ha reportado disminución del volumen de tumores de gliomas con el uso de cannabidiol y THC. Entonces este caso nos interesa bastante, ¿no? También había casos de infecciones perinatales por citomegalovirus, hipoxia isquemia y algunas epilepsias de tipo genético, que fueron las pláticas que presentaron aquí. Interesantes, 2 casos con epilepsia frontal autosómica dominante, 2 con esclerosis tuberosa y algunos otros síndromes genéticos. Entonces, una población bastante variada, muchos de ellos tenían algún síndrome epiléptico ya identificado. Y los tipos de crisis, la mayoría pues fueron de tipo espasmos infantiles, que es un tipo de crisis muy frecuente en pediatría, en este tipo de epilepsias de difícil control. Luego las crisis generalizadas, ausencias atípicas, focales, hasta crisis ya muy raras como autonómicas o un paciente con crisis hipermotoras. Bien, en esta tabla está resumido el porcentaje de mejoría de las crisis convulsivas ya registradas y corroboradas por nosotros, los investigadores. Entonces, al lado izquierdo está la etiología, en la parte de arriba tenemos el porcentaje de mejoría. Cabe decir que para decir que un medicamento está mejorando las crisis debe de haber una disminución mayor del 50% en la frecuencia de las crisis, ¿no? Entonces obtuvimos estos números. El 72.9% de estos pacientes mejoraron más del 50% de las crisis, uno totalmente libre de casos, que es una etiología desconocida, y el 37.8% de 80 a 100%, lo cual pues es bastante bueno para estos pacientes, ¿no? Entonces consideramos que la efectividad se asemejaba mucho a la reportada ya en otros trabajos de investigación, aunque un poquito menos de lo que los padres decían espontáneamente por observación subjetiva, ¿no? En esta gráfica de dispersión de cajas y bigotes pueden ver ustedes el promedio, la línea que está en medio de la cajita de color es el promedio de crisis, y luego tenemos los rangos. Tuvimos que cortar a 1200 porque había pacientes que tenían hasta 2000 crisis mensuales, ya registrando todas las mioclónicas, espasmos, etcétera, una cosa tremenda, ¿no? Entonces pueden ver ustedes pre y post del CBD cómo disminuye el rango de crisis hasta tener una mejoría importante en los promedios. Estas son las dosis que utilizamos en los diferentes pacientes. Como les digo, la mayoría tenían dosis promedio de 4.35 miligramos por kilo. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Hacemos una dosificación semanal. Empezamos con 0.5 miligramos por kilo por día y a la semana subimos a 1 miligramo por kilo por día, después a 1.5. La vamos escalando bajo registro de crisis y también si hay algún efecto secundario, hasta que el paciente disminuya 50% de las crisis.
Al disminuir el 50% de las crisis, damos un mes de tratamiento y la opción de poder reducir algunos de los otros anticonvulsivos que tengan, sobre todo los que tienen más efectos tóxicos o peligrosos, ¿no? Entonces tratamos de disminuir, por ejemplo, vigabatrina, tratamos de disminuir clobazam, porque los niveles se elevan mucho cuando se utiliza cannabidiol con clobazam. El clobazam se va al doble o al triple en sangre. Tratamos de disminuir valproato porque utiliza la misma línea de enzimas metabólica P450 en el hígado y no queremos pues, producir algún efecto hepatotóxico. Y entonces muchos pacientes tienen esta disminución y luego una ganancia extra por poder reducir sus medicamentos. Me han tocado casos de 4 o 5 anticonvulsivos que se quedan solamente con cannabidiol y algún otro anticonvulsivo de los básicos, ¿no? Estos son los efectos secundarios, solamente un efecto ahí moderado. Los americanos reportan mucha pérdida del apetito y baja de peso. Nosotros no encontramos tanto este efecto y sí algunos con aumento del apetito. Pero en general les puedo decir que es bien tolerado y no nos da ningún problema para la administración en niños porque estos aceites no tienen ningún sabor, un poquito a coco y lo toman con bastante facilidad. Entonces, como conclusiones, consideramos en este trabajo que es un tratamiento efectivo y seguro para la epilepsia refractaria en niños, aunque se requieren estudios aleatorizados para poder identificar esta eficacia con más certeza. Esta es una tabla comparativa de publicaciones internacionales y nuestros trabajos, donde podemos ver el estudio de Devinsky, que tiene ahí una reducción del 100% en el 14.5, es bastante alto comparado con otros autores. Nosotros obtuvimos un 16% en las encuestas y un 2.7% en los casos ya controlados, ¿no? Pero en general en las mejorías mayores del 50% estamos más o menos a la par de estudios que se han hecho en otros países como Israel y Estados Unidos. Los porcentajes de efectos secundarios sí son mayores en las publicaciones de Devinsky. Fíjense cómo él tiene efectos secundarios en el 79%, nosotros obtuvimos en el 29%, y esto pues definitivamente se relaciona con la cantidad, la dosis por kilo de peso. Tenemos la hipótesis que la diferencia en la efectividad a baja dosis en nuestros pacientes es debida al diluyente, que es aceite de coco, que es un ácido graso de cadena media que se absorbe más fácil en el intestino que el aceite de sésamo, que es el que utilizan en el Epidiolex, que es el medicamento que utilizó Devinsky. Entonces tal vez por eso nosotros tenemos menos tasa de efectos secundarios que estos otros autores. Muy bien, estamos en este movimiento, los invitamos a participar en sus experiencias con base científica, ¿verdad? Y creo que esto es algo en desarrollo y que en un futuro tendremos mucho más opciones de tratamiento. Aquí hay un pequeño ejemplo de un caso. ¿Bueno? Es un paciente de 6 meses de edad, están sus antecedentes perinatales, inicia a los 5 meses con fiebre leve y movimientos de sobresalto de tipo de crisis mioclónicas, fue desarrollando espasmos infantiles, se estudió, se inició con valproato, ¿verdad? Sin mejorar, llegaba a tener de 117 hasta 200 espasmos diarios, ¿verdad? Y su TAC solamente mostraba un engrosamiento de los surcos. Empezamos el cannabidiol en 2 miligramos por kilo por día y a los 3 meses se encontraba totalmente libre de espasmos y con una mejoría en el neurodesarrollo. En el electroencefalograma pueden ver en la parte de arriba, estas son las descargas generalizadas con desorganización del ritmo de base, lo cual es muy común encontrar en estos pacientes con espasmos, y simplemente a los 3 meses de tratamiento cómo ha mejorado la actividad de base y ya no aparecen estas descargas, lo cual es un cambio bastante bueno y rápido, ¿no? Otro caso es un caso de esta niña que empieza con espasmos infantiles en la lactancia. Su mamá tiene una epilepsia iniciada en la adolescencia y tratada con carbamazepina con un muy buen resultado, pero esta niña evolucionó mal,
empezó a desarrollar crisis mixtas, empezó a desarrollar retraso del desarrollo psicomotor y pues inició el tratamiento acostumbrado, ¿no? Leve tiracetam, ácido valproico, en fin. La paciente no mostraba mejoría, entonces incluso se le instaló un estimulador del nervio vago, con lo cual pudo disminuir sus crisis aproximadamente un 50%, pero seguía teniendo bastantes crisis, ¿no? De este tipo, sobre todo de espasmos. Lo máximo que llegó a bajar con vigabatrin estimulador fueron 40, 20, 25 crisis mensuales. El electroencefalograma, igual con descargas generalizadas bien importantes. Este es su árbol genealógico, donde está la paciente, la mamá, ¿verdad? Una tía abuela, y luego también otro antepasado ahí que no podemos identificar muy bien. Ahora esta niña tiene una hermanita menor, también con el mismo tipo de crisis frontales, y es un caso de epilepsia frontal autosómica dominante, que es la primera epilepsia genética reportada, que tiene pues evolución generalmente benigna, pero en este caso no, ¿verdad? Hicimos incluso descarte de otros problemas, del gen del RED, por ejemplo, los anticonvulsivos que había recibido, muchas crisis generalizadas, su aparato de estimulador del nervio vago. Nosotros iniciamos el cannabidiol y encontramos una mejoría en su electro. Esto es aproximadamente un año de diferencia. Aquí están las descargas y aquí ya se ven muy aisladas. Aquí podemos ver la apariencia de la niña con su epilepsia activa antes de tomar el cannabidiol, un comportamiento completamente autista, sin fijar la vista, sin lenguaje, con movimientos estereotipados. Y aquí van a ver ustedes cómo la niña ya con un control de crisis más adecuado, ¿verdad? Ya es una niña que sonríe, que fija la vista, que hace intento por comunicarse, logró adquirir la marcha autónoma, la niña estaba en silla de ruedas porque las crisis no la dejaban caminar. Entonces, aparte de tener este número de crisis disminuido, para nosotros como médicos es muy satisfactorio ver una mejoría en los aspectos cognitivos, emocionales del paciente con un tratamiento. Muy bien, entonces con esto quisiera terminar mi exposición. Les agradezco su atención, estoy dispuesto para preguntas y comentarios. Gracias. Muchas gracias, doctor Aguirre, por la excelente presentación y nos pone en claro hasta dónde vamos con la epilepsia y uso de cannabinoides. Desafortunadamente no tenemos tiempo para preguntas en el público, lo haremos después, aquí se nos permite el doctor Aguirre, en el pasillo. Y mientras, por efectos de tiempo, vamos a dar paso a la inauguración. Adelante.